Buenos días, mi nombre es Amparo Rico Beltrán, soy maestra y doctora en Filología Hispánica. En la actualidad trabajo como profesora asociada en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia e impartiendo talleres e institutos de educación secundaria, entre otros. En primer lugar, quiero transmitir mis agradecimientos a los organizadores de este simposio por habernos permitido encontrar este lugar donde exponer nuestras experiencias y enriquecernos con las de los compañeros. Entrando ya en materia, les diré que el presente trabajo, que lleva por título Propuesta didáctica para acercar la poesía clásica a las aulas de secundaria, surge de la necesidad de buscar respuesta a la perplejidad que sentí cuando, al regresar a las aulas, esta vez como docente, me encontré con que los adolescentes no leían poesía. Es más, no les gustaba el género. Tras leer numerosos análisis sobre la materia, pude comprobar que mi percepción coincidía con lo que explicaban los expertos. Los adolescentes apenas consumen poesía. Todos sabemos que la poesía, al prescindir de la anécdota para transmitir la emoción, se convierte en una especie de flecha disparada por un hábil arquero que se clava directamente en el corazón del lector u oyente para conmoverlo. Ha salido un poco poética, ¿verdad?, la descripción, pero bueno, no sirve. El caso es que es por esto, precisamente, por lo que la poesía es universal. Por tanto, ¿cómo es posible que en una etapa en la que las emociones están a flor de piel, en la que nos sentimos solos frente a un mundo muchas veces hostil, y cuando más necesitamos del consuelo de sabernos acompañados, se abandone el género que nos permite poner palabras a lo que sentimos, que nos permite saber que no somos los únicos en sentir esa emoción? En busca de respuestas, inicié mi investigación. Comencé con una encuesta de campo. Las preguntas que formulé al alumnado eran del tipo: ¿lees poesía? ¿Los poemas que lees son los trabajados en clase o lees otros poemas? ¿Tienes libros de poesía en casa y los has leído? ¿Qué te sugiere la poesía? ¿Qué poetas recuerdas? ¿O recuerdas algún poema? ¿Qué poemas son los que más te han gustado? El resultado fue devastador. Únicamente un 1% del alumnado leía poesía más allá de lo trabajado en las aulas. Para el 98% del alumnado, la poesía solo le sugiere un comentario de texto, o palabras difíciles, o algo que no se entiende lo que dice. Los poemas y poetas que recuerdan son, en un 99%, los pertenecientes al currículum académico. Una vez realizada esta encuesta y analizados estos resultados, en segundo lugar, lo que hice fue preguntarles por sus gustos en cuanto a temáticas. Aquí ninguna sorpresa. El amor, el desamor, la muerte y héroes de su tiempo que se enfrentan a las normas sociales establecidas, algunas cosas así. Posteriormente, les ofrecí unos poemas y les pedí que los leyeran varias veces antes de recitarlos en voz alta. De nuevo, un resultado devastador. Ni el tono ni el ritmo eran adecuados. Estaban más preocupados de leer sin equivocarse y de detenerse al final de cada verso que de transmitir el mensaje. Por último, solicité que por grupos de 4 o 5 personas compusieran un poema de amor o de desamor
y para ello les proporcioné una pequeña antología de cada uno de los dos temas que contenía poemas de Petrarca, Francisco de Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Emily Dickinson, Alfonsina Storni o Mario Benedetti, entre otros. Lo hice para que pudieran encontrar la inspiración, teóricamente. Tampoco funcionó. No utilizaron los modelos y se limitaron a repetir lugares comunes y a componer estrofas y rimas fáciles sin tener siquiera en cuenta la métrica o el ritmo en la mayoría de los casos. Leyendo sus respuestas y escuchando sus comentarios, llegué a la misma conclusión que aquellos que me precedieron en el análisis de la situación. Y es que uno de los problemas para que los adolescentes no puedan disfrutar de la poesía, pero no solo ellos, ya que me encuentro con el mismo problema en las aulas de los grados universitarios de educación primaria y educación infantil, es que pretenden entender el poema como entienden un texto narrativo y, en palabras de Zaldivar Sansoan, no han sentido la emoción estética. Por tanto, no se sienten interpelados por el poeta. No se reconocen en el texto poético, que se convierte en una especie de jeroglífico que hay que comprender y resolver. Y al no conseguirlo, sienten frustración y por tanto se alejan del género. Y aquí hemos de hacer autocrítica como docentes. A pesar de los cambios que ha habido, tanto en cuanto a la legislación educativa como en cuanto a las renovaciones metodológicas, lo cierto es que algunos de nosotros seguimos presentando la literatura desde un punto de vista historicista o poniendo el foco en unos textos que deben ser analizados y comentados. Y es esta forma de proceder nuestra, que es también la de quienes nos antecedieron, la que ha ido alejando progresivamente la literatura del interés del alumnado y de la sociedad en general. De hecho, los resultados que observamos hoy no son más que los esperables tras décadas de progresivo alejamiento. Si preguntamos a los adultos de hoy, obtendremos respuestas muy similares a las que nos han proporcionado los adolescentes. Es decir, la poesía, recordarán autores, poetas que estudiaban en el currículum. Si recuerdan algún poema será del currículum y desde luego hay muy pocos adultos que lean poesía. Pero muy más, es que la literatura como disciplina se apeó del currículo hace tiempo para ir de la mano del de la lengua. Confluyen las dos asignaturas. En el caso de la poesía, que es la que nos ocupa, uno de los problemas más repetitivos entre los detectados a partir de las respuestas es que no es entendida. Y en esto coinciden los autores que han analizado el tema. Así pues, una vez detectado que uno de los principales problemas para poder acercar la poesía clásica a los alumnos radica en el desconocimiento del código, había que buscar un medio que les permitiera comprender el mensaje a la par que entender que el objetivo del texto poético es conmover. El resultado es la propuesta didáctica que presento en esta ponencia. Para poder diseñarla, me serví de la literatura comparada, disciplina que, como ya sabemos, nos permite comparar no solo textos literarios entre sí, sino también textos literarios con los producidos por otras modalidades artísticas. Puesto que el alumnado sí es un consumidor de canciones y dado que la poesía y la canción están tan próximas que a menudo se rozan o confluyen, me decidí a buscar puntos de encuentro entre canciones que conocieran los adolescentes y poemas del canon. Y así surgió esta propuesta didáctica para el último curso de secundaria que yo nombré como Viajes en el Tiempo y que consiste en lo siguiente. En principio tendríamos la puesta en situación, en la cual les hablo de los viajes en el tiempo como temática inspiradora de textos literarios, de series de televisión, de películas, etc.
Averigüé qué han visto o leído y les propuse un juego que consistía en encontrar viajeros en el tiempo que coincidieran en algún momento y después cada uno en su época escribiera la experiencia. Así pues les planteé un reto. Habían de convertirse en detectives que dieran con esos viajeros en el tiempo a partir de las pistas que habían dejado en forma de poema o canción. Para una siguiente sesión dejamos la presentación del primer ejemplo. Partimos de una canción que, pese a tener alrededor de 25 años, todavía conoce el alumnado. Se trata de la canción que lleva por título Salir, y que es interpretada por el grupo Extremoduro. Me detuve en el estribillo que aparece casi al principio y que dice: salir, beber, el rollo de siempre, meterme 1000 rayas, hablar con la gente, llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Lo primero que hice fue explicar que el vocabulario que emplea el autor de la canción sería impensable en otro tiempo, por lo que debían entender que cada momento histórico tiene también su forma de expresarse, de la misma manera que existen diferentes registros idiomáticos para diferentes contextos. A pesar de la dificultad que conlleva esta forma diferente de expresión de los sentimientos, les dije que había encontrado a la mujer a la que echa de menos Roberto Iniesta, el autor e intérprete de la canción, y que la había encontrado en el folio 18 del manuscrito 3913, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, en un villancico castellano, y que dice: porque duerme sola el agua, amanece helada. A partir de ahí, lo que hicimos fue un comentario sobre la emoción que subyace en ambos textos y que ellos lograron comprender que era exactamente la misma. Para una siguiente sesión presentamos el siguiente ejemplo, el segundo ejemplo. Seguí con la misma canción y detuve el audio tras los versos que dicen: no sé si son tus besos o este tripi que me sube. Y pregunté a los discentes qué quiere decir el autor con esto. No tuvieron ningún problema para entender cómo se siente el cantante e incluso para sentir lo mismo que él. Tras esto les dije que había encontrado a la mujer que le produjo tal impresión y que ella sabía del poder de sus besos. En ese momento les presenté la jarcha número 39. La diré en castellano moderno, pero a ellos se la presenté en las dos, para que lo pudieran ver. Dice: Merced, amigo mío, no me dejarás sola. Hermoso, besa mi boquita, yo sé que no te irás. Como pueden imaginar, el alumnado comenzó a abrir los ojos a la par que su interés por la poesía. Para la siguiente sesión presenté el tercer ejemplo. Con este ejemplo avancé ya en el tiempo y les presenté un poema que la mayoría conocía. Lo han leído en clase, lo han visto. Bien. Es el Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y les pregunté por cuál era la emoción que pretendía transmitir el poeta. En principio me hablaban del amor. Ante mi cara de incredulidad, cambiaron al desamor. Estuvimos discutiendo hasta que por fin llegamos a la conclusión de que la emoción principal es el despecho. Así que fue relativamente fácil explicarles que el encuentro en su viaje en el tiempo, el de Bécquer, había sido con la cantante actual, Rosalía. Les pedí, escuchamos obviamente la canción de Rosalía, y les pedí que inventaran la historia de ese encuentro para que diera como resultado esa canción y ese poema. Fueron muy creativos.
el producto final, para el producto final ahora debían ser ellos, los detectives, que en grupos fueran buscando las parejas que habían viajado en el tiempo y se habían encontrado, dejando después un recuerdo de ese encuentro en forma de canción o poema. Encontraron bastantes, la verdad. De manera que tuvieron que leer textos. Regresaron a las antologías que les había planteado en principio sobre el amor y el desamor. Como puede deducirse de lo anteriormente expuesto, la metodología empleada en el aula fomenta el pensamiento crítico, la motivación y la cooperación grupal. Hemos utilizado un aprendizaje basado en la resolución de problemas, al tener que convertirse en detectives que resuelvan los casos de parejas que viajaron en el tiempo. Los resultados de este taller fueron muy alentadores. El alumnado participó activamente. Leyó poemas buscando la emoción que pretendía transmitir el poeta y logró emparejar algunos de ellos con canciones actuales. Además, mejoró el recitado en cuanto a entonación y ritmo, quizá llevado por la influencia de la canción. Por tanto, consideramos que esta propuesta didáctica puede resultar interesante tanto para acercar la poesía clásica a los alumnos de secundaria como también para los alumnos de bachillerato e incluso a los universitarios, con quienes también se ha probado, obteniendo resultados muy satisfactorios. Bien, solo me queda agradecerles el tiempo que me han dedicado y espero que esta experiencia pueda resultarles de su interés. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que deseen formularme. Muchas gracias.